Dios les bendiga, hermanos y amigos. Qué bueno que ya estamos acá en este otro día. Gracias al Señor por su misericordia. Dios nos permite poder eh, estar aquí, ¿verdad? Con este propósito de estudiar la palabra, de llevar la palabra del Señor. Y le damos la bienvenida a todos los hermanos y amigos que están en nuestra sintonía, los que vienen llegando en este momento. Dios me les bendiga de una manera especial. Vamos en este momento a transmitir este mensaje que tiene usted ahí, ¿verdad?, en pantalla: judaizantes en la iglesia cristiana. Y como subtema tenemos una pregunta, y la pregunta ¿es verdad que el nombre Jesús significa cerdo o caballo? Recuerde, es una pregunta la que tenemos ahí. Dios bendiga a nuestro hermano Mari, nuestro hermano Tulio, que están con nosotros. Dios bendiga a su familia, nuestro hermano Alejandro Banda, Dios le bendiga. También a nuestro hermano Salvador Rojas Díaz, Dios bendiga a nuestro hermano. Qué bueno que ya estamos aquí. También tenemos a nuestro amigo Baires Viera, le damos la bienvenida. Nuestra hermana Evelyn Galvez, Dios le bendiga. Y bueno, todos los que se van agregando, ¿verdad?, acá a la transmisión. Solo déjenme compartir ahí a los que encuentre por acá, porque ya que no puedo hacerlo en este momento directo, antes de sacar el video en vivo. Así es que qué bueno que ya estamos aquí. Así es que Dios les bendiga, ¿verdad?, a todos. Y vamos a llevar este estudio. Vaya preparándose. Si tiene preguntas, le invito a que ahí estamos, a que usted lo pueda hacer, ¿verdad? Estamos, lo que tengamos la respuesta lo vamos a contestar hoy, y lo que no, pues vamos a estudiarlo para seguir, ¿verdad? En esto. Déjenme ver por acá, hermanos, antes de continuar hablando. Estoy tratando de compartir a través de Messenger con los hermanos que me aparezcan acá, ¿verdad? Esto quiero compartirlo. Ok, ahí vamos. Compártalo usted, ayúdame por favor ahí a compartirlo. Queremos llegar a más personas con este mensaje, esperando de que, ¿verdad?, Dios nos ayude en lo que vamos a hacer en este momento. Qué bueno, hermanos, estamos aquí. Los hermanos que vienen agregándose, le damos la bienvenida a todos ellos. Vamos a llegar hasta ahí entonces. Ahí estamos, ok. Quiero dar la bienvenida a todos los que ya se vienen agregando. Nuestra hermana Michelle, Dios le bendiga. Nuestra hermana Estela de Martínez, un saludo para nuestra hermana hasta El Salvador, específicamente Isla Rancho Viejo. Así es que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Nuestra hermana Petra Ochoa, Dios bendiga. Ok, no sé si lo escribí mal. Judaizantes, sí. El hermano Salvador dice judaizantes. Creo que lo hacen en forma de pregunta, no sé. Sí, judaizantes dentro de la iglesia, hermano. Vamos a estar estudiando esto. Ayer, si no estuvo con nosotros, busque el tema también ahí. Estuvimos hablando acerca de esto y qué es lo que están haciendo dentro de la iglesia cristiana. Esto es viejo, esto no es de hoy. También le damos la bienvenida a nuestra hermana Iris, a nuestra hermana Carmela, a nuestro hermano Luisito. Un saludo para nuestros hermanos. Esperamos que se encuentren bien. Nuestra hermana Ana Palacios.
Dios le bendiga, hermana, a usted y a su familia. Nuestra hermana Mirna también, bendiciones para usted, hermana, para su familia. Nuestra hermana Anita Solís dice, buenos días, pastor, estoy mirando desde Orlando, Florida. Dios lo siga bendiciendo, amén. Dios bendiga su vida también, mi hermano, nuestro hermano Oscar González. Dios le bendiga también a nuestro hermano, su familia, nuestra hermana Esperanza Rodríguez. Le damos la bienvenida. Dios siga bendiciendo sus vidas y sus familias a cada uno de nuestros hermanos. Ok, vamos a leer Hechos, creo que tiene el texto ahí. No se lo puse. Bueno, vamos a leer Hechos. Vamos a leer el capítulo 15 y verso 5. Es el que vamos a tomar para darnos cuenta que esto que vamos a tratar no es de hoy, ¿verdad? Claro que en estos tiempos ha crecido más todavía que en algunos años pasados, pero esto es viejo, esto viene desde la iglesia primitiva. Los apóstoles tuvieron que batallar con esta enseñanza, ¿verdad? Estos judaizantes dentro del cristianismo. Vamos a leer la palabra, lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la Biblia de la siguiente manera: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Padre, le damos gracias, Señor, por su amor, por su misericordia. Padre, encomendamos, Señor, este tiempo, esta hora, el tiempo que llevemos, Padre, en llevar, Padre, esta enseñanza. Oh Dios amado, le pido que nos dé sabiduría, conocimiento para poder entender, Señor, todas estas cosas, Padre, que vamos a hablar a perfección y poder enseñarle a cada uno de nuestros hermanos y amigos. Le pedimos, Padre, esa guianza, su Espíritu Santo tome control de nuestras vidas, bendiga con la palabra bendita los corazones, las vidas de cada persona, oh Dios amado, en el nombre de Jesús. Le damos gracias y al mismo tiempo, Señor amado, esperamos esa respuesta en nuestras vidas, en nuestros corazones. Amén y amén. Dios nos continúe bendiciendo a todos los hermanos que vienen llegando. Dice amén, gloria a Dios Todopoderoso. Bendiciones, hermano, dice nuestro hermano Ricardo Silva. Dios le bendiga, hermano, de una manera especial también a usted y a su familia. Pastor, bendiciones. Llegué un poquito tarde, pero aquí estoy, lista para aprender, dice nuestra hermana Saraí. Qué bueno, hermana, que está, verdad, acá con nosotros también en este video. Ok. Vamos, como dije, verdad, a ver este tema, judaizantes dentro de la iglesia. Ayer dimos inicio a este tema y estuvimos hablando de algunas cosas que se están viendo dentro de la iglesia cristiana, que no son costumbres cristianas, ni siquiera judías, pero la gente dice, ¿verdad?, que es práctica o cosas del judaísmo, que lo están haciendo para adorar a Dios, para alabar a Dios. Estuvimos hablando de las danzas o esas coreografías que llevan, ¿verdad?, a los altares, a las iglesias, ese montón de personas, muchachas, muchachos, danzando en forma, no sé, con panderos, con trapos, con velos, haciendo danzas disque judías, pero en realidad no lo son, ni siquiera son judías, son prácticas egipcias, ¿verdad? Esos mantos alados que muchas veces se ven en los templos, en iglesias cristianas, son prácticas egipcias, ¿verdad? Del culto que se le rendía a Horus, o Horus, como usted quiera llamarle. Entonces, eso mismo está dentro de la iglesia, diciendo que son, ¿verdad?, costumbres cristianas. También esto vemos, por ejemplo, esas danzas que se hacen, es lo mismo que se le entrega o se le rinde, ¿verdad?, a la diosa Salomé. Es la misma danza que estuvimos viendo ayer, ¿verdad?, referente a esto. Una diosa hindú, ¿verdad?, a la cual se le entrega esta ofrenda en forma de danza, o se le rinde esta clase de cultos, ¿verdad?, a ella en forma de danza, esa famosa danza 7 velos que le llaman. Por eso es que andan con velos danzando y haciendo mates. Pareciera que, alguien escribió ayer que hablan o dicen a través de los gestos lo que la letra va
va diciendo del canto. Entonces estuvimos hablando acerca de esto, que no es para la iglesia cristiana, ni siquiera es judío, son costumbres paganas dentro de la iglesia. Y bueno, algunos dicen que se tiene que hacer esto porque es de la manera que la gente en el antiguo tiempo. Ahora, referente a las costumbres judías, también vemos dentro del cristianismo personas usando el talit, ¿verdad? Personas que no son judías, no tienen descendencia judía y bueno, se creen judíos dentro de la iglesia y están haciendo judaizar al pueblo usando el talit para que supuestamente no da más unción. Esto lo estuvimos explicando ayer, puede buscarlo ahí en el tema. Nada más estoy dando un repaso. Si usted está más interesado en esto, ahí está el tema en nuestra página donde usted entró y ahí puede escuchar, ¿verdad? Ese mensaje que tuvimos ayer. Entonces, hablábamos de otras cosas como las fiestas, ¿verdad? Que algunos judaizantes están haciendo que la iglesia continúe celebrando. Fiestas que quedaron abolidas, que eran una sombra de lo que vendría a ser, ¿verdad? De Cristo o la manifestación de Cristo acá en la tierra. Y esto no me sorprende, ¿verdad? De que haya mucha gente, incluso pastores, cayendo, ¿verdad? En esta hipocresía, creyéndose ser judíos cuando no lo son y trayendo cultos o costumbres judías dentro del cristianismo para que así poder estar más cerca de Dios o ir a la fidelidad o a la adoración más fiel a Dios que lo hacía la iglesia, o mejor dicho, el pueblo judío. Entonces, y olvidan los principios bíblicos de la iglesia. Suplantan, ¿verdad? En cierta manera apartan el Espíritu de Dios, el mover del Espíritu de Dios y traen otro mover que se parece, pero no es a través del Espíritu Santo. De tal manera que la gente tiene que practicar los bailes para traerlos a la iglesia. De tal manera que la gente tiene que usar el talit para representar la unción sobre su vida, haciendo a un lado la verdadera unción del Espíritu de Dios sobre la iglesia. Y cada vez que la gente usa estas costumbres, que eran, estos ritos eran una sombra de lo que vendría, que refiriéndose a Cristo, y la unción del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, el talit, para el judío, ¿verdad? Esto significa un revestirse de la gloria, de la unción, del Espíritu de santidad. También es tomado como un símbolo del cielo envolvente o que envuelve, ¿verdad? A una persona, una protección, una cubierta en cierta manera sobre la persona y ignorando la obra del Espíritu Santo, haciendo a un lado la obra del Espíritu de Dios en la vida de la iglesia y trayendo estas costumbres que eran una sombra de lo que ya nosotros tenemos, una sombra de lo que ya nosotros tenemos. Entonces, es como que alguien le diga a usted, te voy a dar un regalo y te voy a dar tal cosa, y le especifique a usted qué es lo que le va a dar. Entonces, usted llega una carta en la cual le dice que le van a regalar algo, ¿verdad? Le van a regalar algo, entonces, y le especifica qué es lo que le va a regalar, pero de repente le llega el regalo a usted. Usted tiene la carta que le anticipaba el regalo y tiene también el regalo del que le hablaba la carta. Ahora, yo, por ejemplo, la persona, ¿verdad? Toma el regalo y lo tira por allá porque no quiere el regalo, sino que está todavía en la carta. Va a venir el regalo, pero el regalo ya le llegó, el regalo lo tiene. No quiero el regalo porque a mí me interesa más la carta y lo que la carta me dice. Entonces, es lo mismo que están haciendo los judaizantes, ¿verdad? Hoy en día. Y no estoy hablando de los cristianos mesiánicos, que yo les llamaría cristianos, no cristianos mesiánicos. Yo les llamaría cristianos. La Biblia dice que en el Evangelio no hay judío ni griego. Todos somos hermanos. Así es que no es que cristiano judaizante, entonces yo sería salvadoreño judaizante, no sé, ¿qué? O judaizante cristiano, porque es al revés la palabra. Entonces, de verdad esto, cristiano. ¿Es judío? ¿Aceptó a Cristo? Es cristiano. Ah, pero es que soy judío. Es cristiano, sencillo. Así. Dice que a los cristianos o a los del camino le llamaron por primera vez cristianos por su semejanza a Cristo. Alababan a Cristo, hablaban de Cristo, todo lo que hacían era para Cristo. Así es que de esta manera. Entonces estoy dando, ¿verdad? Una explicación. Yo quiero que usted tenga el regalo, no la promesa que le van a dar o que le llegó acerca del regalo. Yo quiero que usted aproveche, disfrute el regalo, ese regalo que es Cristo Jesús. El Espíritu de Dios está sobre nuestras vidas. El Evangelio de Juan, pero la carta de Juan, la primera carta, perdón, el escritor del Evangelio de Juan,
Juan en su primera carta dice, hijitos, vosotros tenéis la unción del santo. O sea, esto me dice a mí que yo no necesito usar el talit para creerme más ungido o con más unción. Esto ya lo expliqué, no voy a detenerme ahí más. Ahora, yo decía, no me sorprende esto porque incluso vemos a Pedro caer en esta falsedad. Pedro, el apóstol Pedro, sí, el apóstol Pedro. Vamos a ir a la Biblia y vamos a ir a Gálatas. Gálatas, déjeme ver si este es el texto que quiero leer, capítulo 2, del verso 11 en adelante. Oiga lo que dice acá. Pedro fue arrastrado por esta hipocresía también. El verso 11 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, Antioquía es el lugar donde llamaron por primera vez cristianos a los cristianos, o nos llamaron por primera vez cristianos. Dice la Biblia, le resistí como cara a cara. El apóstol Pablo escribiendo a los hermanos en Galacia. Porque era de condenar. Oiga las palabras que el apóstol Pablo usa referente a Pedro, a las acciones que Pedro estaba haciendo. Era de condenar lo que Pedro estaba haciendo. ¿Qué era? Dice el verso 12, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaban porque tenía miedo de los de la circuncisión. Ahora, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Esto es lo que dice el apóstol Pablo. Incluso Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pedro se le encomienda el mensaje de la circuncisión, o sea, el mensaje a los judíos. Es por eso que hubo este problema también, en cierta manera, ¿verdad? En la iglesia en Jerusalén, o los ancianos, o los apóstoles, o los demás apóstoles no entendían qué era lo que había pasado cuando Pedro fue a la casa de Cornelio, ya que recuerde que en lo que le estaban preparando algo de comer, dice que él estaba orando y sobrevino un éxtasis en su vida y un lienzo que bajaba, ¿verdad? Y vio animales que para el judío eran, ¿verdad?, inmundas, y Dios le dice, mata y come, y le dice, Señor, nunca en mi boca ha pasado jamás cosa inmunda, y Dios le dice, lo que Dios santifica o lo que yo santifico, no lo llames inmundo. Entonces, de repente, ¿verdad?, tocan a la puerta y eran unos soldados que decían que querían que Pedro les acompañara. El Espíritu le dice, ve con ellos, no temas, ve con ellos. Y va, y cuando llega a la casa de Cornelio, Cornelio comienza a decirle la visión que tuvo del ángel, y cuando Pedro comienza a predicar la palabra, el Espíritu de Dios se derramó sobre todos ellos. Así, se derramó sobre todos ellos. Entonces, cuando esto pasó, habían con él, le acompañaban personas de la circuncisión. Eso es lo que dice la Biblia, o sea, judíos que predicaban a los judíos el mensaje de salvación, que es el mensaje de Cristo, el mensaje de salvación. Pero Pablo fue enviado a los gentiles, el mensaje de la incircuncisión. Entonces, por eso es que acá en Hechos capítulo 15 hay una contienda no pequeña, dice la Biblia, entre los judaizantes y Pablo y Bernabé. Pero vea lo que está pasando acá. Dice el versículo, pero antes que viniesen algunos de parte de Jacobo comían con los gentiles, pero después que vinieron se retraían y se apartaban porque tenían miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía. O sea, mientras los judaizantes o los judíos, ¿verdad?, no llegaron donde estaba Pedro, Pedro comía con los gentiles, que esta era cosa que ellos no podían hacer, ¿verdad?, por ser judíos. Ese es el reclamo. ¿Cómo tú entraste a casa de goínes o de pecadores a comer con ellos? El reclamo cuando Pedro entró, ¿verdad?, en casa de Cornelio. Es la misma crítica que le decían a Jesús. Si supiera quién es esta mujer, o quién es este publicano, que él no entraría aquí. ¿Cómo es que come con pecadores? O sea, los goínes, pecadores. Entonces, esta situación había entre los judíos, ¿verdad? Pero cuando los judíos no estaban cerca, Pedro comía con los gentiles. Hermano, Dios me le bendiga, un abrazo y un beso con ósculo santo a todos los hermanos. Pero cuando llegaban los de la circuncisión, Pedro se alejaba, se apartaba, y los hermanos decían, hermano Pedro, ¿cómo? Uy, a usted no lo conozco, ¿quién es usted? O sea, para decir algo.
hermano Pedro, pero ayer estuvo comiendo en mi casa. ¿En su casa? ¿Cuándo yo he comido ahí? Entonces, y en esta simulación, en esta hipocresía, también Bernabé fue arrastrado. Entonces pasó este tremendo problema, ¿verdad? Ahí con Pedro. Vea lo que sigue diciendo, escucha lo que sigue diciendo la palabra. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Le dice, oiga esto, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles o los goínes, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso Cristo ministro de pecado, en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Verso 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por las obras o si por la ley fuese la justificación, entonces por demás murió Cristo. Qué tremenda la situación y el problema que estaba pasando, hermanos, en la iglesia. Era un problema bastante fuerte, bastante serio. Incluso Pedro, Bernabé fueron arrastrados por esta hipocresía. Ahora, judaizantes dentro del cristianismo, sí, los tenemos. Días de fiesta, usted ha visto muchos cristianos que se dicen ser judíos, ¿verdad? Que porque, bueno, buscaron por ahí, se informaron de que su apellido es judío, entonces ya no, hay que guardar el sábado porque el sábado es establecido, que son fiestas solemnes, fiestas eternas para el Altísimo, y comienzan, hermanos, a decirle a la gente, ustedes tienen que guardar el sábado también porque ese es el día del Señor. Cuando la palabra de Dios dice que el día sábado y ese día de reposo representa ahora una sombra de la obra que haría Cristo en nuestra vida. Es lo que el apóstol Pedro predica cuando, ¿verdad?, llega el Espíritu Santo sobre la iglesia. Aquella gente pregunta, hermanos, ¿qué debemos de hacer también nosotros para ser salvos? Y Pedro le dice, arrepiéntanse para que vengan del Señor tiempos de refrigerio, tiempo de descanso, de reposo de parte de nuestro Dios. Cristo es nuestro reposo. Entonces, ¿tenemos que guardar el sábado? No, Cristo es nuestro reposo. ¿En cuál día nosotros descansamos? Si hablamos del sentido espiritual, descansamos en todos los días. Cristo nos ha hecho descansar en Él. Entonces, hay gente que, el sábado no hay que hacer nada, y son más hipócritas que los mismos fariseos. A Jesús le reclamaron porque hizo una obra de sanidad en una mujer encorvada. No, dice, ¿verdad? El maestro se para y dice, no, para eso tienen los demás días. Si quieren venir y ser sanos, vengan los demás días. Si ellos ni siquiera oraban por los enfermos y no había sanidad en la sinagoga. Y Jesús dice, hipócritas, en verdad que sí son hipócritas. ¿Cuántos de ustedes no primero, antes de venirse para acá, o salen a mediodía y van a cambiar de lugar o a dar de beber agua a su asno que tienen amarrado, su animal que tienen amarrado? ¿Acaso eso no es trabajo también? Y esta hija de Abraham, que estaba atada por el diablo, ¿no era necesario desatarla también? O sea, la hipocresía. Era tremendo esta situación. Así hay muchos todavía. No es que hay que guardar las fiestas solemnes, las 7 fiestas a Jehová, hay que guardarlas porque Dios nos mandó a guardarlas. Pero ¿qué representan esas fiestas? Cristo. ¿Tenemos a Cristo? Sí. Entonces, yo decía, es lo mismo como que, bueno, llegó la carta, ¿verdad? En la carta le dicen que en un futuro, ¿verdad?, usted va a recibir el descanso. Y se llegó el día
para descansar y usted dice, no, yo no quiero yo no voy a descansar este día porque yo quiero aferrarme a esta carta. Esta carta me promete que yo voy a descansar un día, pero es que ya llegó el día de su descanso. No, yo quiero la carta, la promesa. Así está mucha gente. Tenemos el día, el regalo, como yo decía. Se le escribe una carta y se le dice, en tal fecha usted va a recibir tal regalo y le especifica el regalo. Para esa fecha el regalo llegó y luego usted tiene la carta y dice, no, yo no quiero el regalo, yo la carta donde está la promesa, pero es que ya tiene el regalo. No, el regalo no lo quiero. Así están viviendo muchos todavía en el pasado, queriendo seguir las costumbres, ¿verdad?, del pueblo judío, que en su mayoría apuntaban a Cristo. Cristo ya vino, lo tenemos en nuestras vidas. Hay fiestas y hay cosas, incluso leyes judías que quedaron abolidas al momento que Cristo viene, como la ley de guardar el día sábado. El día sábado, el día del reposo, Jesucristo es nuestro reposo. Si usted no lo quiere recibir, pues quédese entonces con la promesa. Yo sí acepto a Cristo, ¿verdad? Lo he recibido y Él es mi reposo y todos los días habito en el reposo espiritual de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo creo que todos de la misma manera estamos en ese reposo. Si usted lo cree así, escriba amén. Si no, diga no. Así de sencillo. Yo voy a respetar su decisión o su elección. Entonces, hablábamos, ¿verdad?, acerca de esto. Por ejemplo, Gálatas. ¿Estamos ahí? Vamos a pasar a Colosenses. Vamos a ir más adelantito. Colosenses, capítulo 2, verso 16. Vea lo que dice acá. Vamos a leer hasta el verso 17. Gloria a Jesús. Dice el 16, 17. Por tanto, nadie os juzgue, oiga esto, nadie os juzgue en comida y en bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva, o día de reposo. Aquí es donde los que quieren esa libertad, ¿verdad?, permisiva, o esa libertad de hacer lo que les da la gana, sin que nadie les diga nada, se toman estos textos. No, yo puedo andar en fiesta porque la Biblia dice que a mí no me tienen que juzgar. Yo voy y yo aprovecho de hablar de Cristo. Mentira, si lo que vas a emborracharte también. Lo que vas a hacer, ¿verdad?, decir malas palabras, lo que vas a ¿cómo decirle? A practicar lo mismo que la misma gente pagana está haciendo en la fiesta. Hay gente que dice, no, es que la Biblia dice que no me deben de juzgar en días de fiesta. Es que no está hablando de las fiestas gentiles, está hablando de la fiesta judía. Fiestas solemnes que eran dedicadas a Dios y que era una representación, hermanos, a lo que Cristo haría por cada uno de nosotros, de la humanidad, en la cruz del Calvario, muriendo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Está hablando de esa fiesta, no de las fiestas paganas donde andan muchos cristianos, paganos también, cristianos paganos. Ahora, por tanto, nadie os juzgue en comidas judías, o en bebida en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo. ¿Por qué dice luna nueva? Porque los judíos celebraban estas fiestas. Recuerde que el calendario judío es calendario lunar. El calendario que tenemos nosotros es calendario solar, muy diferentes. Calendario lunar. La luna en muchas ocasiones en la Biblia representa al pueblo judío. Cuando dice, ¿verdad?, que aquella mujer, ¿verdad?, con las estrellas y la luna debajo de sus pies, o aquel que está sentado, o el ángel, menciona muchas cosas referentes a la luna. La luna representa al pueblo judío, como en algunas ocasiones que menciona la tierra, ¿verdad? La tierra. Y luego el mar, la tierra, pueblo judío, el mar, las naciones gentiles. Entonces hay muchas formas figurativas refiriéndose al pueblo judío. Entonces, fiesta de luna nueva o día de reposo, 17. Por lo cual es sombra de lo que había de venir. Pero dice, el cuerpo es de Cristo. Lo cual, todas esas fiestas mencionadas acá, aquí menciona muchísimas fiestas del pueblo judío. Por tanto, nadie juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo. Día de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de
Cristo. Entonces, ¿ya vino? Sí, Cristo ya vino. El día de reposo quedó abolido. Y no digo por el día domingo, en ninguna manera. No digo por el día domingo, por Cristo. Este es el día que hizo Jehová, por tanto nos alegraremos y nos gozaremos en él. No en el día, en Cristo Jesús que hizo el día, en el Dios Todopoderoso que hizo este día. Yo no voy a alabar el día. Bueno, hoy es ¿qué? ¿Jueves? Bendito jueves. ¿Qué jueves tan bendito? No. Yo bendigo al Señor en este día jueves. Alabo a Dios. Y yo creo que usted también. Alaba a Dios en este día jueves. Ok, bueno, seguimos. Sigue compartiendo, hermanos, el video. Y bueno, ayer nos hacían preguntas referente a esto, así es que traemos estas respuestas. Le invito a compartir el video. Luego vamos a entrar a lo que tenemos como tema, así es que no se me desconecten. Así es que yo creo que hay muchos judaizantes que se van desconectando rápido. No les gusta que se hable de esto porque son más religiosos que hijos de Dios. ¿Continuamos? Sí, continuamos. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Y vamos a tomar el verso 9. Dice la Biblia: mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Oiga esto: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Me temo de ustedes que haya trabajado en vano. ¿Por qué? Porque yo no les enseñé esto. Pero el pueblo o la iglesia en Galacia habían vuelto de nuevo. No es que hay que celebrar el sábado, el día de trompetas. No es que hay que hacer... Bueno, todas las fiestas judías habían vuelto a regresar a ellas. No es que porque así agradamos más al Señor. Y el apóstol Pablo dice: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros, volviéndose a esclavizar a esas mismas costumbres y volviendo o haciendo que la gente vuelva a querer practicar las 613 leyes judías y a guardarlas estrictamente, cuando la Biblia nos enseña en Corintios, hablando del apóstol Pedro, ¿verdad? Y dice: miren, ni nuestros padres ni nosotros hemos podido guardar esta ley. ¿Por qué se la vamos a imponer a los gentiles? Si ni nuestros padres ni nosotros hemos cumplido con ella. Pero hoy han entrado un grupo de judaizantes que se dicen ser cristianos para judaizar la iglesia. ¿Tenían este problema en la iglesia primitiva? Lo estamos leyendo, lo estamos viendo en la misma palabra. Ahora, Hechos 15, vamos a ir ahí. Hechos 15. Y vamos a tomar el verso 10 y verso 11. 15, 10 y 11. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nosotros, que ni nuestros padres, ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Eso es lo que dice la palabra referente a judaizar. ¿Qué es un judaizante? Es aquella persona que, siendo cristiano, diciendo que tiene a Cristo, pero sigue practicando las obras de la ley. Sigue practicando. Sigue siguiendo todo como si fuera... Está bien para los judíos, pero una persona que no tiene sangre judía, es un gentil, un goín, de cualquier nación que sea, pero que no es judío, quiera ser judío. Ahora, referente al nombre Jesús, que ese es el tema principal en esta enseñanza. Referente al nombre Jesús, yo quiero antes analizar
el idioma o los idiomas que se hablaban en tiempo de Jesús, porque de ahí vamos a sacar una conclusión. Y vamos a estudiarlo esto detenidamente. Si usted tiene preguntas, ponga las preguntas ahí, escríbalas. Déjeme ver si hay preguntas. Dios bendiga a nuestros hermanos desde Puerto Rico. Dios les esté bendiciendo a cada uno de ustedes, hermanos que acaban de llegar, están con nosotros. Dios les bendiga grande y poderosamente. Ok, ahí vamos. Ok, déjeme ver acá. Hay una respuesta y quiero ver qué. Ok. Javier Alvarenga dice, ¿estás nervioso? No sé a quién se lo dice, si me lo dice a mí o a alguien más. No tengo por qué estar nervioso, si es para mí. Bueno, ahí vamos. Estoy viendo los comentarios y dando la bienvenida a todos los hermanos que están acá. Ok, continuamos. Referente a Jesús y su lenguaje. Yo quiero mencionar primero ese lenguaje arameo, porque el tema que vamos a desarrollar más a fondo, quizás vamos a darle entrada a ese tema, es referente al nombre de Jesús, porque vienen los judaizantes, ¿verdad? Y comienzan a decirle a la gente que Jesús significa o cerdo o caballo o cabeza de caballo, algo así. Y que lo traducen, ¿verdad? Hay una transliteración que hacen ellos y que dicen de que ese nombre, según la traducción que ellos tienen, esto significa cerdo o caballo y que era un dios pagano, que Jesús es un dios pagano y que los cristianos adoramos un dios pagano y aunque ellos creen en Jesús, como nosotros le llamamos, debería de ser Yeshua, ¿verdad? Porque ese es el verdadero nombre de Jesús y no tenemos que decirle Jesús porque es dedicado a un demonio y bueno, ya sea demonio, ya sea caballo, ya sea chancho, ya sea lo que sea. Ellos dan una interpretación. Yo quiero, ¿verdad?, comenzar explicando esto para que nosotros entendamos, y yo creo que usted se ha dado cuenta, la persona más atacada de la Trinidad es la persona de Jesús, o es la segunda persona, el Hijo de Dios, como si usted quiera llamarle, Jesús. Esa es la persona más atacada. ¿Por qué es más atacada? Sencillo. Hay un plan diabólico detrás de todo esto. Porque si el diablo hace creerle a la gente de que Jesús, el Dios que menciona la Biblia, el que se encarnó, el que viene, toma forma humana para traernos vida eterna a nosotros, dejamos de creer en Él y en el poder de su nombre, entonces sencillamente nosotros dejamos de tener salvación. Y ese es el propósito del diablo, que usted y yo no seamos salvos. Y va a tratar de cualquier manera desviarlo de la fe, como lo hizo con muchos cristianos en la antigüedad, lo está haciendo en nuestros tiempos. De repente encontramos personas que dicen, no, yo ya no voy a una iglesia cristiana, ¿verdad? Como esta cantante, se me ha ido el nombre, Diana Mendiola creo. Dijo, no, yo dejo la religión cristiana, dejo el cristianismo, dice. Dejo todo eso, pero yo no dejo de creer en mi, ¿verdad?, Yeshua, Hamashiach. No dejo de creer en Él, yo lo tengo aquí en mi corazón porque he sido instruida por un rabino que me ha enseñado la verdad. Judaizantes. Judaizantes. Así hay mucha gente como esta, por lo menos esta conocemos porque es una persona, ¿verdad?, muy conocida, muy popular. Ha sido cantante cristiano, algunos escuchan su música. Entonces, y como es conocida, pues se da más notoriedad a lo que ella hizo, pero así hay muchos cristianos dentro de iglesias cristianas. A mí no me gusta ir ahí porque ahí dicen Jesús y se tiene que decir Yeshua porque Jesús significa cerdo, Jesús significa cabeza de caballo, Jesús significa un nombre blasfemo y no se le debe decir Jesús a Dios porque Jesús. Y bueno, y comienzan porque han escuchado a otras gentes judaizantes a través de videos en el YouTube, a través de información que ellos encuentran y dicen, no, entonces es verdad. Entonces es verdad. Y yo te pregunto a ti, entonces, ¿en qué nombre se salvaron tus familias? Tus antepasados, tus abuelos que fueron cristianos, murieron
sirviendo a Jesús, predicando a Jesús, viendo las almas que se convertían, recibiendo sanidades y milagros cuando pronunciaban el nombre de Jesús. Ahora tú vienes con la locura de que no se debe de decir Jesús. Ahora tú vienes con esa locura de que no se debe decir Jesús. Oh, no, pero es que yo por ignorancia y Dios le pasó por alto la ignorancia. ¿Qué ignorancia, hermanos? El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús es poder. Lo he predicado tantos años y he visto la obra de Dios, el poder de Dios moverse al pronunciar el nombre de Jesús. He visto los demonios salir huyendo al pronunciar el nombre de Jesús. He visto a sanos o a enfermos recibir sanidad, a sanos glorificar a Dios cuando han recibido una sanidad a través del nombre de Jesús o pronunciar el nombre de Jesús. Ahora me va a venir con la locura de que eso significa cabeza de caballo, que significa cerdo, que significa... Por favor, hay que estar locos para poder creer esto. No, pero es que la transliteración que usan ellos, sí, porque ellos quieren rechazar a Jesús. Dicen que creen en Jesús. Hay muchos judíos cristianos que dicen, no, sí, lo aceptamos como el Mesías, pero Dios es único. Dios es uno. Y ese es el ataque todo el tiempo a Jesús. Escriba su comentario, si usted gusta, puede escribirlo. No hay problema, a lo mejor y no. Nos ayuda, ¿verdad? Cualquier pregunta que usted tenga, a lo mejor usted ha escuchado. No sé qué otro significado usted ha escuchado. Por favor, escríbalo ahí. ¿Algún otro nombre que usted significado que usted ha escuchado del nombre de Jesús? Yo he escuchado acerca de que significa cerdo, cabeza de caballo, que es un nombre, ¿verdad?, al Dios pagano, a los demonios. Y entonces, quieren degradar la personalidad de Jesús. Y Jesús es el único camino. Así es que si es degradado, ya no hay camino para la vida eterna. Entendamos esto, hermanos, dijéramos al buen salvadoreño, seamos coco, seamos inteligentes, hermano, seamos sabios. Ahora, yo pregunté al otro día, ¿qué lenguaje usted considera o qué idioma usted considera que Jesús habló? ¿Cuál lenguaje o idioma Jesús hablaba con sus amigos? ¿Cuál era? Yo pregunto. Voy a mencionarles algunos: hebreo, arameo, griego o latín. ¿Cuál de estos cuatro cree usted que Jesús hablaba? Porque si usted no sabe cuál de estos Jesús habló, entonces no me venga a decir que a usted es un judaizante y que tienen razón aquellos que han traducido de que Jesús significa cerdo, que Jesús significa caballo, porque se debe decir Yeshua, porque Yeshua es el idioma original del pueblo judío. En eso no vamos a discutir, que es el idioma original del pueblo judío. Entonces nuestra hermana dice hebreo. Jesús habló hebreo porque es el idioma original, ¿verdad?, de su nación. Ahora, también entendamos que el imperio que estaba gobernando era el romano, y los romanos por general pues hablan latín o hablaron latín. Entonces, en cierta manera, este lenguaje también se impuso en todos los pueblos conquistados. Tenían que aprender a hablar latín también. ¿Jesús habló hebreo? Sí, Jesús habló hebreos, pero no solamente hebreo. Cuando Jesús se comunicaba con sus amigos, lo más seguro es que Jesús hablaba arameo. Arameo, y la gente que lo conocía a él, al momento de mencionar su nombre, lo mencionaba en arameo. Y arameo tiene un significado o una pronunciación diferente que el hebreo, porque el hebreo, bueno, Yeshua, ese es el que nosotros conocemos, pero en el arameo es Yehoshua. Entonces, ¿cómo le llamaban sus amigos a Jesús cuando todos aquellos que era una lengua, recuerde que esa era una lengua del cautiverio que ellos habían traído, el arameo, y es el más común que se hablaba cuando la gente llegaba a comprar a los lugares, a las tiendas, como dijéramos nosotros, griego, arameo eran los idiomas que más se hablaban. No era hebreo.
no era hebreo. Y aquí hay un problema, y aquí ya tenemos un problema con estos judaizantes. No es que tiene que ser judío. Y entonces la gente que le llamaba Yehoshua, ¿qué pasó con ellos? O Yahoshua. Porque honestamente en la transliteración del hebreo o el original hebreo o el hebreo antiguo, hermanos, mucha gente dice que es Yeshua. 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 Yeshua, cuando también tenemos la otra pronunciación, Yahshua. No es que Yahshua significa Josué, no, no es cierto. O Yahshua. Ahí es donde está el detalle, donde está el problema. Ahí es donde debemos de ir y estudiar por lo menos las copias originales. Las copias originales. Yahshua o Yeshua o Yehoshua. ¿Cuál es el nombre verdadero? Pero a nosotros nos están peleando que tenemos que decir Yeshua. Pero ¿y entonces por qué no le pelearon a los amigos o a la gente común que hablaba con Jesús y que le decía de esta manera? Yehoshua. No, es que no se debe decir Yehoshua, se debe decir Joshua. Que son los locos de hoy, hermano. Los locos de este tiempo. Jesús, el idioma más común en hablar en su tiempo era el arameo. Jesús se comunicaba con la gente en arameo. Y en griego, también en griego. Jesús sabía el griego. ¿Sabía el hebreo? Claro que sí, porque vemos que entra en la sinagoga, en el templo, y también dice que toma el rollo del profeta Isaías y lo lee. Jesús leía y hablaba hebreo. Claro que sí. Jesús leía y hablaba hebreo. Era un idioma común, tenía que aprenderlo. Era el idioma de su nación. Entonces entró, leyó y le dio interpretación a lo que leyó cuando leyó el libro de Isaías o parte del libro de Isaías. ¿En qué estaba escrito el libro de Isaías? ¿En qué idioma? Hebreo. ¿Jesús lo leyó en hebreo? Sí. ¿Jesús hablaba griego? También Jesús hablaba griego. Hay muchas, arameo también, arameo también. ¿Cómo le dice a aquella niña? Talita Kumi. ¿En qué idioma cree que lo dice? Explíqueme usted. ¿En qué idioma dice Talita Kumi? ¿O en qué idioma Jesús en la cruz del Calvario dice Eloi, Eloi, lama sabachthani? ¿En qué idioma cree que es? ¿Por qué Jesús estaba hablando ese idioma? Entonces, yo sé que muchos están preguntando, y yo me estoy refiriendo más a aquellas personas que están, no, es que se debe decir Yeshua porque ese es el idioma original y era su nombre original. Son gentes que no saben. Y yo llamaría como el común populacho, ¿verdad? El coloquial, ignorantes, 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 ignorantes. Porque solo porque ven en un video a alguien que se cubre la cabeza, no es que somos mesiánicos y nosotros tenemos la verdadera interpretación de la Torá, de la ley, y nosotros sabemos que Jesús, ese es una transliteración, un significado que significa cerdo, cabeza de caballo. Por favor, hermano. Yo recuerdo, yo tuve algunos miembros, una familia, ¿verdad? Muy devota la familia, venía a la iglesia, adoraba a Dios, glorificaba a Dios. Vi muchas veces cómo el Espíritu de Dios llenaba sus vidas, ¿verdad? Y de repente se fueron. Y veía las publicaciones que decían, no, yo ya no sirvo a Jesús. Ahora se tiene que decir Yeshua porque Jesús significa cerdo, cabeza de caballo, no sé, un montón. Entonces, y le pregunto, hermana, y perdone, ¿y usted de dónde es? Y me dice, no, yo soy de México, hermano, yo soy de México, pero es que así se debe de decir. Yo pensé que era judía, hermana, porque si era judía, pues tiene razón de decir, bueno, en su idioma, pues, Yeshua. Y aún así, pudiéramos en duda, porque también es Yahshua o Yahshua. No, pero es que Yahshua es Josué, pero si Josué significa también lo mismo. Ese es el problema. Ese es el problema. Vieron por ahí, escucharon por ahí y se dejan llevar por lo que escucharon. Vuelvo y pregunto, ¿cuál era el idioma? Cuando Jesús le habla a la niña. ¿O en qué idioma cree usted que Jesús habló con la mujer sirofenicia?
Aquella mujer que sale detrás de Jesús porque su hija estaba siendo gravemente atormentada por un demonio, la estaba matando. Y corre detrás de ella. ¿En qué idioma cree que hicieron la conversación? ¿En hebreo? No, señor, no fue hebreo. ¿Cómo cree que le gritaba? ¿En qué idioma le gritó la mujer? ¿Qué nombre usó? ¿Yeshua? No, no, señor, no usó Yeshua. ¿En qué idioma cree que Jesús habló con Pilato? En latín, no. Aquí hay un problema, incluso es un dolor de cabeza, considero yo, para Mel Gibson, ya que la película de Mel Gibson aparece Pilato con Jesús hablando en latín, cuando no fue, esa conversación no fue en latín. Ahí está el detalle, hermanos. Ese es el detalle, como dijo aquel. Claro que sí, que tenemos que, hermano, no es solamente dejarnos llevar, tenemos que ir a la palabra, analizar los textos. Recuerde que la Biblia fue escrita ¿en qué? En hebreo, arameo y griego. Y claro, luego es traducida al latín y de latín, por lo menos la que tengo yo en español. En español, pero bueno, tengo también una Biblia en hebreo, una Biblia en hebreo y también verá su traducción al español o al castellano. Una Biblia que, bueno, fue imprenta o es de la edición Cotel, traducida por judíos, escrita en Israel. Ahora, por ser escrita ya no voy a decir, no, es que esta es la mejor. Esta es la mejor. No, 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 claro, es una traducción de acuerdo al pensar judío. Y he estudiado esta Biblia. He estudiado las palabras. Por ejemplo, en las traducciones nuestras, déjenme ver si puedo encontrar algo aquí. A ver si encontramos algo. Algo que pueda yo leerles. Referente, ¿verdad?, a los nombres que se le dan a Dios, se le dan a Jesús. Y ni siquiera, oiga bien, porque hay una transliteración que se conoce como Yahweh, que ese es el verdadero nombre. Sí, vamos a tratar de estudiar esto también, hermano, la mujer y el dragón. La transliteración o traducción que se le da, ¿verdad?, al nombre Yahweh, que es como se dice que no es Yahvé, sino que Yahweh es como se debe de decir. Ni siquiera es cierto. Nadie, ni siquiera el más estudioso en la historia, el mejor, el más erudito, ¿verdad?, el más estudioso en la interpretación de los idiomas, tiene la traducción correcta. No existe una traducción correcta. No hay una forma correcta de poder traducir el nombre de Dios. Por ejemplo, dicen, no, es que tiene que decirse Yahweh. No es Jehová, porque Jehová también. Es lo mismo, ¿verdad?, que Jehová es un término femenino, que Jehová es aquí, que Jehová es allá. Y que no se tiene que decir Jehová, sino que Yahweh, nuestro Dios Yahweh. Tampoco es cierto. Ni siquiera Yahweh es la traducción correcta para decir el nombre de Dios. No lo es. ¿Sabe por qué? Porque hay algo que se conoce, hermanos, en la lectura hebrea como las madres de las letras. Las madres de las letras, que son consonantes, semiconsonantes, vocales, vocales largas, semivocales, y al final se llega, ¿verdad?, a esta expresión, las madres de las letras, por decirlo de esa manera. Y pudiéramos deletrear o quizás explicar cada letra del nombre que aparece en el original escrito. Y de ahí quizás poder decir, bueno, es Yahweh. Yo le voy a explicar algo para entender mejor esto. Por ejemplo, la Yod, que quizás sería una manera en nuestro lenguaje poder decir la primera letra del nombre de Dios, la Yod. Esa palabra Yod es la
I griega. La yod, 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 la Y griega. La yod se utiliza para representar la I y la E. Aquí ya tenemos dos palabras. Entonces, ¿cuál usar en verdad? Ahí es donde está el detalle. Ahí es donde está el problema de interpretación, porque cualquiera puede decir, no, usemos la I, pero también significa E. Entonces usemos la E, pero también significa I. O sea que no es ni siquiera ese nombre el correcto. No, es que se tiene que decir Yahweh porque Yahweh no es cierto. Gente, hermanos, detenidos a estas pequeñeces que nunca el hombre va a poder entender hasta que lleguemos con él. Y le digamos, Señor, por favor díganos su nombre, porque ha sido un problema en la tierra con tanta gente perezosa que nunca quiso estudiar. Con tanta gente busca pleito, gente que quería desviarnos de la verdad, Señor. Díganos, por favor, Padre Celestial, se quiere decirle usted, díganos, por favor, cuál es su verdadero nombre. Esto es solamente en una letra. Alguien dice que ya no se ve. No sé si nos estamos viendo, hermanos, todavía. Por favor, avísenme. Ahora, la otra letra, la Wad o la Wab, ¿verdad? Esta letra de la que, o wow, hay muchas maneras, hermanos, de poder, ¿verdad?, decirle. O la Wab se utiliza para representar la U y la O. ¿Cuál de las dos usar? La otra letra es la G. Y esa letra, que es la H, como la que aparecemos nosotros, ¿verdad?, o la que encontramos nosotros escrita, la H, se utiliza para representar la A y la E. La letra H significa o representa la letra A, la letra E. La letra Aleph, que es la última letra del nombre, de las abreviaciones que hay, ¿verdad?, de las sílabas, se utiliza para representar la A, la E, la I y la O. ¿Cuál de todas cree usted que es la más correcta? No, usted puede elegir, no, yo creo que la O, pero ¿y la I? ¿La A y la E? No, entonces es la A. Ah, pero entonces la E, la I y la O. Sí se ven, dicen los hermanos. Gracias, hermano. Ahí es donde está el problema. Ay, Dios mío. Danos paciencia. Este es un problema. Estos hermanos judaizantes han salido por todo el mundo, por todo el mundo, por todo el mundo, engañando a las personas. Esto es muy, muy lamentable porque mucha gente dice, no, yo ya no pronuncio el nombre de Cristo, ya no, el nombre de Jesús ya no, no, el nombre de Jesús ya no. Por ejemplo, esta traducción del hebreo, lo que nosotros encontramos, ¿verdad?, en Deuteronomio, dice, escucha o oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. La traducción, por lo menos que tengo en esta Biblia, es Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ehad. ¿Cómo sería una exclamación esto? Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ehad. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ehad. ¿Qué quiero decir con todo esto? Escucha Israel, Jehová nuestro Elohim es unidad. ¿Qué es lo que dice nuestra Biblia? Uno es. ¿Qué es lo que dice la traducción? Unidad, porque no está hablando de una sola persona. Es una unidad compuesta, como lo hemos explicado en nuestros temas. Entonces, ahí es donde está la confusión. No, pero es que aquellos son judíos verdaderamente. Ni siquiera son judíos verdaderamente. No son ni nacidos en Israel. Son gente que ha nacido en cualquier parte de los países
hermanos, goínes o gentiles que se creen judíos y dicen, no, van a Israel, aprenden unas cuantas palabras en hebreo y ya vienen. No, que usted tiene que decir de esta manera, sí, hebreo, diga Yeshua, Yeshua, Yeshua. Ni siquiera la palabra S y H para pronunciar Yeshua existía en el original griego. ¿Cómo cree que los griegos le llamaban a Jesús cuando esa palabra no existía en su idioma? ¿Cómo cree? ¿Cómo cree? ¿Qué le decían? Si esas palabras no existían, esas letras o palabras no existían, ¿cómo cree que le decían? Ahí está. Preguntas. ¿Tiene alguna pregunta? Hágalo, hermanos, por favor. Ahora, vamos a ir a Mateo, capítulo 28. Mateo, capítulo 28. Mateo 28, Mateo 28, Mateo 28. Versos, déjeme ver si este es el que quiero leer. 26, vamos a ver. Y el verso 73, 26, 73, dice la Biblia, un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. ¿De dónde era Pedro? ¿A dónde trabajaba Pedro? ¿Dónde pasó su vida Pedro? Respóndame, hermanos. Qué bueno, hermano. Aminta, qué bueno. Déjeme ver si hay más comentarios. Si está viendo, se está viendo bien y escuchando perfectamente, pastor. Qué bueno, hermano. Ahí me enviaron un mensaje que no se veía. Déjeme ver acá, como dice. Ya no se ve, pastor. Eso es lo que me escribieron. Bueno, qué bueno que estamos ahí. ¿Por qué le dicen esto a Pedro? Vuelvo y digo, ¿dónde se crió Pedro? ¿A dónde lo conoció Jesús a Pedro? ¿Qué estaba haciendo Pedro? Estaba en el lago conocido como, en algunas ocasiones en la Biblia, como el lago de Genezaret. Lago. También conocido como el mar de ¿Cuál sería la otra palabra? Terminar la palabra. El mar de Galilea, dicen los hermanos. Claro, hermano. En el mar de Galilea. Comparte, hermanos, por favor, esta enseñanza. Si cree que es útil para usted, no estoy hablando mentira. Si usted quiere, investigue. Váyase al hebreo original, al griego, ¿verdad? Antiguo, al arameo, al latín. Genezaret, en el mar de Galilea. Ahora, ¿cómo le decían a los galileos? Esto también yo le preguntaría a aquellas personas que enseñan, que hacen videos y enseñan, ¿verdad? De que no, es que tiene que ser Yeshua porque Yeshua, ese es su nombre correcto. Y entonces yo les preguntaría, ¿cómo le decían en Galilea? Dígalo por favor, ¿cómo le decían su nombre en Galilea? ¿Cómo le decían? Porque hablaban arameo también. Era su lengua común en el mercado cuando salían. El griego lo hablaban, también lo hablaban el griego, pero ¿cómo le decían a Jesús? O a Yeshua. ¿Cómo era la pronunciación que usaban cuando el lenguaje galileo, que diga, sí, de los galileos o los que habitaban en Galilea, era el más, en cierta manera, el más afectado en su pronunciación? Algunas palabras que no las pronunciaban, algunas letras al final que no las pronunciaban de los nombres. ¿Sabe cómo? Lo más común que le pudieron haber dicho, de acuerdo a lo que encontramos incluso en este relato bíblico y la historia, como nos enseña, ¿sabe cómo es posible que también le hayan llamado a Jesús? Jesús. Jesús. O Jesús. ¿Sabe por qué? Porque la A para ellos
era como la S que nosotros pronunciamos en el lenguaje que se hablaba. ¿Por qué cree usted que le llamaban goínes? Los de Judea, los que, bueno, aquí en esta ciudad de Judea, es como cuando en los barrios, ¿no? Está un lugar donde están los ricos y famosos, es un lugar muy bonito, muy hermoso, la gente habla como educada, ¿verdad? Y luego usted va a los barrios pobres y dice, no, ahí es, dijéramos el buen salvadoreño, caliche, o sea, hablando idiomas coloquiales, ¿verdad? Palabras que allá, uy, esa palabra no la digo porque esa palabra es como de la gente pobre. Entonces, ¿cómo veían los de Judea a los de Galilea? ¿Y cómo les llamaban? En una manera despectiva. Despectiva, por eso hay que estudiar historia. Despectiva. ¿Cómo le decían? ¿O cómo les decían? Goínes. Los goínes. ¿Sabe qué significaba eso? Pecadores, inmundos, inmerecedores de la gracia de Dios. ¿Cómo le dijeron a Natanael? ¿Cómo le dijeron a Natanael cuando aquel discípulo llegó y le dijeron, hemos encontrado al Mesías? Hemos encontrado al Cristo. ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Podrá salir algo bueno de? ¿Menciona el nombre? ¿Qué mencionó? ¿Será que de ahí puede salir algo bueno? ¿Por qué cree que dice esas palabras? Ahí, vuelvo y digo, está el detalle, hermano. Como solamente escuchamos, no, es que tiene razón, pero no vamos a la Biblia. Por eso es que hay muchos cristianos judaizantes hoy. No, yo no le digo Jesús porque no se debe decir Jesús, se debe decir Yeshua. Yeshua, Yeshua HaMashiach. Así es como se debe de pronunciar el nombre Yeshua HaMashiach, Yeshua el Mesías. ¿Por qué no tienen Nazaret? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Vuelvo y digo, ¿cómo se le conoce al lago? El lago de Genezaret o el lago de Nazaret o el lago de Genezaret, el mar de Galilea. Y entonces Natanael dice, oiga, permítame. Usted me está diciendo que de Nazaret, que de ahí viene el que ustedes consideran Mesías. ¿Puede salir algo bueno de esa gente chusma? Por decirlo de esta manera, y perdone la expresión, pero para, no sé, darme a explicar algo. ¿Puede de esa gente así tan baja salir algo bueno? Es lo que dice Natanael. ¿Puede salir algo bueno de ahí? Bueno, continuamos. Dice, un poco después, acercándose los que allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Tú no hablas bien nuestro idioma. Tú no pronuncias bien las palabras como se deben de pronunciar, las palabras correctas. Ahí está uno de los problemas serios. Porque para que me digan que se debe decir Yeshua y no Jesús, entonces tienen que explicarme todo esto. Vamos a ir al Evangelio de Juan y aquí terminamos. A lo mejor por la tarde, vengamos y transmitamos, no sé, es posible. El Evangelio de Juan, capítulo 19, porque es que esto es profundo y tenemos que ir a la raíz de todo este asunto para entender lo que esta gente nos está enseñando. Nos quieren confundir. Yo he testificado de esto muchas veces y lo he hecho acá también, referente a la sanidad que Dios hizo en mí. Yo estaba padeciendo de cáncer. Tuve bastante tiempo, bastantes meses padeciendo de cáncer. Y Dios me sanó en un culto de oración. Estábamos en un culto de oración, los hermanos se acercaron, oraron por mí. Bueno, fue el tiempo que Dios, ¿verdad?, había preparado para la sanidad. Los hermanos oraron, reprendieron la enfermedad, pidieron a Dios en el nombre de Jesús
poder ser sano y yo fui sanado en el nombre de Jesús. Ahora, que me digan que Jesús significa cerdo, cabeza de caballo, o otra, hermano, por favor, no seamos niños en la forma de pensar. El nombre de Jesús es poder. Cuando el nombre de Jesús es pronunciado, los demonios salen huyendo. Con la autoridad de Dios, pronunciamos su nombre y lo que pedimos, ¿cuántas cosas no hemos recibido en el nombre de Jesús? ¿Cuántas cosas no hemos pedido en el nombre de Jesús? ¿Cuántas cosas hemos recibido en el nombre de Jesús? Porque el nombre de Jesús es poder. Leemos 19, verso 17. Dice la palabra: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, oiga bien, y en hebreo Gólgota. Oiga esto, diferentes, ¿verdad? Parecidos. No, no se parecen. Gólgota. Ahora dice: y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. El siguiente texto dice: y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Hebreo, griego y latín. ¿Cómo sería entonces el nombre griego que escribió Pilato? ¿Cerdo sería? ¿Significaría cerdo? ¿Cabeza de caballo? No, hermanos, por favor. Claro que no. Claro que no. Esto lo vamos a estar viendo más adelante. Así es que los dejo ahí con esta lectura. Tenemos más lecturas para estudiar. Así es que Dios nos bendiga a todos, Dios nos ayude. Vamos a orar y vamos a quedar en este momento despedidos, ¿verdad? Oramos al Señor. Padre, le damos gracias por su amor, por su misericordia, por este tiempo, por esta oportunidad, Padre Santo, que nos ha concedido. Oramos por toda la iglesia en general, pedimos por todos los hermanos en el nombre de Jesús, que sea usted, oh Padre Celestial, glorificándose en nuestras vidas, ayudándonos en todo momento, oh Padre bendito. Gracias por su amor, gracias por su misericordia. Usted es grande, es poderoso, es santo, es digno de toda honra, de toda gloria. Guarda a cada uno de mis hermanos, protégeles a todos, Padre, en el nombre de Jesús. Pedimos, oh Dios amado, pido por esta familia, Señor amado, con la cual estaba hablando por la mañana, Señor. Padre, desconozco quiénes sean, pero sé la necesidad que tienen. Oramos, Padre, para que sea usted, Dios amado, glorificándose, obrando en esas vidas, en ese niño que lo necesita, Padre, en el nombre de Jesús. Pedimos, oh Dios amado, que se mueva haciendo obras, Padre, oh Dios amado, en ese niño. Por favor lo pedimos. Pedimos por Alan López, que sea usted, Padre Santo, ayudándole, bendiciéndole y guardándole en todo momento. Pedimos por Cayetano, que sea usted, Padre Santo, bendito Dios, haciendo esa obra, Dios amado. Lo pedimos, Padre. Glorifíquese, Dios amado, en las vidas, en los corazones de cada uno de ellos, Padre bendito. Cada uno de los hermanos que ha pedido, oh Padre Santo, esas oraciones, que nos unamos a ellos a orar, oh Padre Santo. Pido por ellos que les ayudes. Pido por Eduardo Bonilla, por esa sanidad y esa restauración de su vida espiritual en el nombre de Jesús. Padre bendito, gracias le damos porque recibimos, Padre, lo que pedimos en el nombre de su amado Hijo Jesús. Bendiga a todos, todas nuestras familias. Gracias, Padre. Amén y amén. Dios nos bendiga a todos, hermanos. Así es que ahí vamos a estar pendientes. Yo les aviso si transmitimos por la tarde, por la noche
yo les comunico. Así es que Dios nos sigue ayudando a todos. Dios bendiga sus vidas de una manera especial. A todos un saludo muy cariñoso, hermanos. Esperamos que estén bien con sus familias. Esa es la oración de todos. Dios nos bendiga. Sigamos adelante en Cristo Jesús. Él es bueno. Él es nuestro Salvador. Hasta pronto.